¿Qué tal? Buenas tardes. Melchor, un placer tenerte aquí. Gracias por darnos el tiempo de poder platicar un poquito de todos estos temas de innovación educativa, tecnología y colaboración en México y también en América Latina. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, Esteban, estoy a las órdenes. Gracias. Pues mira, claro, el contexto pandemia, seguimos con ella. Me gustaría primero si nos puedes contar un poquito cómo fue así, general, cómo fue la respuesta del UNAM frente a toda esta contingencia. A todas, a pesar de que había muchas universidades, como es el caso del UNAM, con experiencia de educación a distancia y el Tecnológico de Monterrey, inclusive, fue un esfuerzo bastante interesante. ¿Nos podrías comentar un poquito de esto, de su experiencia, perdón? Sí, muchas gracias. Bueno, cada quien la vivió de forma individual y de forma colectiva, ¿no? En términos institucionales, pues como lo sabemos todos, en marzo del año pasado, pues vino el cataclismo biológico que hizo que nos confináramos y que suspendiéramos muchísimas cosas. Entonces, la universidad en los primeros días de la pandemia pues implementó una serie de medidas, ¿no? Porque obviamente nos tomó por sorpresa a prácticamente todos y como ustedes saben, la universidad pues tenemos más de 360,000 estudiantes en los 3 niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado y más de 41,000 docentes. Es una población gigantesca. Sí, gigante. Entonces, en el sistema de universidad abierta y educación a distancia de la UNAM, tenemos poco más de 37,000 estudiantes, que es poco más del 10% de la población, que era pues este grupo que estaba más acostumbrado a otro tipo de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, pero al 90% de la universidad tuvimos que hacer una serie de cosas y fue una combinación y eso sí tenemos que confesarlo y reconocerlo, ¿no? Hubo una combinación de improvisación en el buen sentido de la palabra, Claro. de utilizar todos los recursos que teníamos disponibles. Se hizo un grupo de trabajo urgente para eh, diseñar la respuesta en los diferentes niveles, porque la universidad tiene, como decimos coloquialmente, tiene los dedos en muchas sopas, en investigación, en docencia Claro. y en difusión de la cultura y en atención. La universidad provee muchísimas cosas para una serie de instancias de nuestro país e internacionales. Definitivamente. Así es, se crearon obviamente fuerzas de trabajo, una de ellas la fuerza de trabajo encargada de estudiar la pandemia y hacer una serie de recomendaciones a la institución y ahora sí que a los gobiernos local y federal para participar en todo el proceso, ¿no? Pero en términos de la parte de docencia, que es en la que estoy principalmente involucrado, pues se instaló el campus virtual, se agilizó muchísimo llamémosle, repartición de una gran cantidad de licencias de las plataformas que tú conoces para Claro, licencias. claro. Y, y como la mayor parte de los profesores están acostumbrados a la interacción directa con los estudiantes, en estos meses de educación remota de emergencia que vivimos, pues reemplazaron las clases cara a cara con las clases con Zoom o Webex o Google Meets, Sí. ¿no? Algunas de las plataformas. Entonces, se organizó este campus virtual, se repartieron las licencias en los profesores y coordinándonos con las diferentes facultades y escuelas. Por Claro. otra parte, pues se implementaron de manera institucional una serie de cursos de formación docente, porque si alguien nunca había usado Zoom, pues Claro. nada más de abrir la aplicación y empezar a usarla, ¿no? Como Eso. cualquier cosa, sabemos Sí. que requiere algo de entrenamiento. Entonces, en los primeros meses implementamos pues varios cientos de cursos para varios miles de profesores que los tomaron.
para prepararnos para esto, desde cursos muy cortos de cómo usar alguna de las plataformas de videoconferencia o cómo empezar a utilizar pues la educación en línea más formal, más amplia, en el sentido de utilizar los espacios virtuales de aprendizaje y utilizar no nada más las cuestiones sincrónicas y simultáneas, sino explorar esta cuestión asincrónica, ¿no? Y en esos meses, pues fue mucho picar piedra, ¿no? En términos de ayudar, convencer y motivar a la comunidad que pues teníamos que seguir trabajando, porque ahora sí que la opción de la universidad se cerró físicamente, pero la opción de cancelar lo que ocurre educativamente no fue una opción. No. Pues, ahora sí que... Sí, entiendo el sentido en que lo dices. No era una opción, no. Del sector central de la universidad se establecieron esta serie de iniciativas en varias dependencias, incluyendo en la que yo estoy, la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, y a nivel también de cada facultad y escuela. Como sabes, nuestras facultades y escuelas hay de todos los tamaños, hay facultades gigantescas que tienen más estudiantes que muchas universidades. Entonces, sí, no, ustedes son un caso interesantísimo, sí. Y cada facultad de escuela también diseñó e implementó una serie de cursos breves, sesiones, seminarios web para que todos le entráramos a esto, ¿no? Y no tengo la cifra exacta de cuántos profesores le entraron, porque eso es tan difícil de documentar en vida real, pero lo que sí te puedo decir es que hubo pues un gran esfuerzo de los profesores, ¿no? Muchos que no se inscribieron a cursos, seguramente ellos mismos en la motivación de ayudar a sus alumnos se metieron a buscar, y afortunadamente existe una gran cantidad de recursos, no nada más en la institución, sino en muchos lugares, ¿no? Y tenemos la ventaja también de tener, como ustedes en el TEC, ser colaboradores con Coursera, con los cursos masivos. Claro, también, sí. Y diseñamos un curso rápido, un curso que le llamamos Educación en Línea Modelo para Armar, un curso autogestivo, corto, sencillo, divertido, para que se ofreciera o estaban ahora sí, una utilidad muy grande de los MOOCs, fíjate, dentro de la pandemia. Sí. Entonces, en general fue una respuesta, te digo, inicialmente se sintió pues el caos y además la angustia, incertidumbre de todo mundo, de no enfermarse, etcétera, ¿no? Pero pues, en el transcurso de meses nos fuimos adaptando, se cambiaron los calendarios de la universidad, eso sí, tenía muchos años que no ocurría. Entonces, se prolongaron los semestres y los que tienen programas anuales se prolongaron para terminar en septiembre. Eso implicó, obviamente, una serie de movimientos logísticos, administrativos, de calificaciones, exámenes en línea, todo lo que implica... No. Logísticamente complicado, ¿no? Interesante, muy interesante. Sí. Entonces, y pues viendo en retrospectiva, estábamos muy esperanzados de que no fuera algo muy largo, pero aquí estamos que estamos ya en la segunda mitad de enero del 2021 y sigue sin verse, ahora sí que el horizonte. Sí, concuerdo contigo, el consenso y con toda la gente que hemos platicado es igual, en ambos hemisferios, ¿no? Todavía falta un poco, y aquí tocaste un tema muy importante, el papel de la tecnología, ¿sí? Ahora sí que sin tecnología, desde la más complicada, a lo mejor que puede ser un Zoom, esto que estamos utilizando, hasta el uso de los celulares por SMS, porque inclusive profesores se contactaban así con los alumnos, y como un papel muy, muy importante, y eso tiene consecuencias, ¿no? Hablamos del enorme brecha digital que hay en el país, la enorme falta de capacitación, no nada más en México, en América Latina, inclusive en países desarrollados, como Estados Unidos, ¿no? ¿Qué opinas tú de que la única manera de innovar sea mediante tecnología, ¿sí? Sobre todo en este contexto que acabamos de ver, la ayuda enorme que es la tecnología. Porque creo que hay una parte interesante en la que acabas de decir, el movimiento de cómo se movió la gente, ¿no? Cómo se organizó inclusive. ¿Me puedes contar un poquito de esto?
Sí, claro, es que la tecnología se ha transformado nuestras vidas, se ha enraizado en todo lo que hacemos y los dispositivos digitales que utilizamos ya forman parte de nuestra propia identidad. Sí. Recuerdo cuando fue el terremoto en la Ciudad de México hace pocos años, que la única manera de comunicarnos que tenía era por WhatsApp y la única manera, ¿no? Porque se colapsaron las líneas telefónicas. Entonces, la tecnología, pues tengo estos sentimientos ambivalentes, me encanta la tecnología, ¿no? Por eso estoy metido en esto de innovación educativa, pero al mismo tiempo sí creo que hay que reflexionar profundamente sobre qué es exactamente la tecnología, porque hay muchísimas definiciones. Tengo sentimientos ambivalentes sobre la tecnología, me encanta la tecnología porque nos ha ayudado en muchísimas cosas. Yo trabajé muchos años en terapia intensiva de niños. Y adoraba yo la tecnología de los monitores, los catéteres, las bombas de difusión computarizadas, todo, las imágenes radiológicas y de resonancia magnética en pacientes. Entonces, la tecnología ha transformado nuestras vidas. Pero por otra parte, debemos de cuestionar la naturaleza de la tecnología porque originalmente es para satisfacer propósitos humanos. Pero, por ejemplo, ahorita las redes sociales, los dispositivos digitales, a veces siente uno que está uno para servir a los dispositivos en lugar de que ellos nos ayuden a nosotros. Y reflexionemos sobre la naturaleza de la tecnología, porque si esto hubiera ocurrido hace década y media, no hubiéramos podido salir adelante o defendernos tanto en el aspecto educativo como lo hemos hecho en estos meses. O sea, simple y sencillamente la tecnología de hace una década no hubiera aguantado todo lo que hacemos. No, totalmente de acuerdo, hubiera sido muy distinto, muy distinto. Sí. Pero por otra parte, la tecnología tiene este lado, pues no oscuro, pero sí un lado que puede confundirnos porque hay una gran presión en nuestro planeta de las empresas, de lo que se llama en inglés tech, ¿no? De las tecnologías de educación que venden sus productos, que se deben a ahora sí que a sus accionistas. Y esto complica mucho todo porque al final del día lo que queremos los educadores, los profesores, los docentes, es que los estudiantes estén satisfechos, que aprendan, que tengan este aprendizaje profundo, práctico, que puedan aplicar las cosas. Recientemente este investigador de MIT, Justin Reich, que ha publicado mucho de la tecnología para educación, sacó un libro muy bonito que se llama The Failure to Disrupt, la falla de causar disrupción, porque la tecnología por sí sola no puede transformar la educación. Y es fascinante porque ahorita llevamos casi medio siglo y sale cada vez un evangelista diciendo, con esto vamos a transformar totalmente la educación. Resulta que surge, qué sé yo, la Academia Khan, los MOOC, una serie el aula invertida, que tienen muchas bondades, pero que al mismo tiempo seguimos padeciendo esta cuestión de que a veces ponemos la carreta antes que el caballo. Entonces, totalmente de acuerdo, sí. Yo tengo una plataforma de videoconferencia, como puede ser Zoom, Webex o cualquiera de sus equivalentes, y me deslumbran con todo lo que hacen. Pero eso hace a veces que nos olvidemos de los principios pedagógicos y didácticos. La sustancia, sí, claro. Involucrar a los estudiantes, aprendizaje activo, aprendizaje en equipos, colaborativo. Evaluación, ¿sabes eso? Elaboración, todo mundo le saca la vuelta a la evaluación, sobre todo a distancia, ¿me entiendes? Así es. Entonces, pues yo creo, es como comprar un nuevo dispositivo de la marca que quieras cada año, nada más porque salió el nuevo. A veces la tecnología avanza a veces en cosas muy, muy incrementales, muy de a poquito, y la tecnología por sí misma no va a cambiar la educación. La educación requiere que personas expertos en sus respectivas disciplinas, con personas que tengan o que tengamos formación en educación, hablemos, dialoguemos, propongamos, creamos y trabajemos en equipo, ¿no? Porque como dice Justin Reich, el colega del MIT, no hay atajos, ¿eh?
cualquier cambio organizacional y sobre todo en sistemas adaptativos complejos tan rebeldes, sí, claro, rebeldes a la transformación como la educación en todos sus niveles, tienen que pasar por el camino duro del cambio organizacional y del cambio cultural. Entonces, reitero, la tecnología nos salva las vidas, nos está ayudando muchísimo, pero pues tenemos que ponerla en un lugar en el que forme parte de todo un proceso de mejoría de calidad de la educación. Muy bien. Es lo que yo excelente, y concuerdo con mucho de lo que dices, y sobre todo a una escala, porque estamos hablando de la escala del UNAM. Se me hace muy interesante y te quiero preguntar ok, tecnología es una parte, sí, pero también nuevas pedagogías, aplicaciones, demás. ¿Cómo gestionan ustedes en UNAM todo esto? ¿Cómo hacen? ¿Es desde arriba? ¿Es desde abajo? ¿Es colaborativa? ¿Tienes así un esbozo de cómo lo gestionan ustedes? Y también si la miden, porque también nos hemos dado cuenta que en muchas instituciones, pues miden no se mide la innovación educativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabes si hubo una mejora? ¿Cómo sabes si en realidad fue innovación? ¿Ustedes cómo hacen eso, Luna? Híjole, es un reto gigantesco. Cada vez que me preguntan de cómo le hace la UNAM para algo, me siento chiquititito, así como un átomo en en un elemento gigantesco. Pero lo que puedo decir viendo desde la vista panorámica y la vista de adentro, es que la universidad es como un gran conjunto de subconjuntos diferentes que interactúan de esta manera, a veces intencional en términos de los organigramas, de a quién le responde cada quien, pero interactuamos mucho también en estas cuestiones que comenté hace rato de ciencias de la complejidad de sistemas adaptativos complejos, donde hay muchas interacciones entre personas que van generando cambio, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, la universidad tiene una estructura de organización compleja que tiene muchos años de existir y que tiene una serie de normatividades que nos ayudan a tener cierta coherencia y que ya llevar. Entonces, el señor rector tiene una serie un staff y una serie de dependencias que dependen del sector central, que interactuamos transversal y verticalmente, y en ese sentido, en el sentido organizacional puro, la dependencia en la que yo estoy, la CUAYED, dependemos directamente del secretario general de la UNAM, quien a su vez es, por así decirlo, el segundo de a bordo del rector. Entonces, el señor rector el año pasado, en junio, hizo un cambio organizacional muy importante. Lo que hizo fue, ya lo tenía planeado desde noviembre del 2019, ya habíamos empezado a dialogar sobre este cambio, pero la pandemia nos empujó a llevarlo de una manera, pues ahora sí que más rápida. Entonces, en junio del año pasado, lo que era la CODEIC, de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, donde yo me encontraba trabajando, se combinó con lo que era la CUAED. La CUAED era la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Entonces, se creó una dependencia más grande, dependiendo directamente del secretario general, que es el que coordina a las facultades y escuelas. Entonces, tenemos ahora esta dependencia que está responsable de la educación a distancia, pero también de evaluación educativa, de innovación educativa, y esos 6 meses han sido de como el chico nuevo en la cuadra, primero de cuadrar el organigrama, de avanzar en términos presupuestales, de las personas, de las funciones, de las estructuras, de los edificios y los equipos, y de coordinarnos con las diferentes facultades y escuelas. Hay una instancia en la UNAM que se llama el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas. Entonces, es en estas sesiones de este colegio donde se discuten muchas de estas cosas y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces... Ya, es un proceso bien y como que muy distribuido, ¿no? Así es distribuido. O sea, es central, pero luego se distribuye entre una enorme organización. Sí. Y en cada centro de investigación, en cada facultad y escuela, te digo, hay también como en este sentido de toda proporción guardada, hay
como otra organización interna que también tiene una red de cosas, ¿no? Como en los fractales. Claro, pues sí, entre más vas no replicándose, ¿no? Y pues tenemos tenemos, te digo, la COAIED, que es esta dependencia donde yo estoy. También existe una dependencia que se llama la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica, que esa se transformó también recientemente, antes se llamaba Coordinación de Innovación y Desarrollo, donde ven los aspectos más de innovación tecnológica, de emprendedurismo, de correlación con las instancias externas a la UNAM. Y el área donde nos encontramos nosotros está más orientada a la innovación, pero en educación. Entonces, hay como varias ventanillas, por así decirlo, en términos de innovación, ¿no? Pero es todo un reto. Y seguimos madurando y estableciendo estas redes que llamamos suaves, que al final del día nos ayudan a interactuar entre todos. Bueno, ahora que hablas de redes, el TEC de Monterrey, la UNAM, la Ibero, otras universidades de México conformaron una red, ¿sí?, de innovación educativa. Ustedes, obviamente, sobre todo desde el área académica de innovación, todo este aspecto de la colaboración, ¿cómo lo ven? Sobre todo dentro de este contexto ahora así de pandemia, ¿no? Creo que nos hizo ver la pandemia que nos necesitamos unos a otros y que podemos apoyar, no ni siquiera a nivel local, sino internacional. Te puedo contar casos en los que estoy involucrado el TEC, apoyando al gobierno del Perú, ¿sí?, a capacitar a sus docentes, que en el caso del Perú habían dejado la educación a distancia relegada por una terrible falta de confianza de parte del público, o de la nación, y en general. A la gente simplemente no aceptaba la educación a distancia. Entonces, todo esto, ¿qué valor ustedes le dan a la colaboración dentro de tu área? ¿Es momento de crecer más redes? Y sobre todo, esa percepción de la educación a distancia, ¿cómo la ves tú aquí en México? Si nos puedes platicar un poquito. Tantas cosas. No sé si no quieras que me regrese un poquito de la evaluación porque no comenté nada de eso. También, adelante. Sí. Sí, creo que, porque en el área en la cual tenemos la Dirección de Evaluación Educativa de la Universidad, que está muy centrada en evaluación del aprendizaje, pero que al final del día queremos que permee una cultura de evaluación, porque uno de los grandes talones de Aquiles de todo es la evaluación, y una evaluación sincera, honesta, rendición de cuentas razonable, transparencia. O sea, son muchos los retos de la evaluación. Yo lo que diría aquí en términos de las evaluaciones de innovación educativa, la universidad tiene un programa que se llama el PAPIME, que es el Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación. Tiene otro programa que se llama el PAPIT, que es el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. Y en estos inclusive tenemos una definición, entre comillas, institucional, que es la que utilizamos en las convocatorias, ¿no? Definimos innovación educativa como la implementación de un nuevo diseño, proceso, modelo, idea, herramienta o recurso de enseñanza que favorezca el aprendizaje del alumnado evidenciado por su habilidad para encontrar significado en lo aprendido, resolver problemas y en lo posible transferirlo a contextos diversos. Es una definición ambiciosa, pero al final ya lo comento porque en 1989 la UNAM tiene este programa y en estas décadas ha invertido muchos millones de pesos en financiar proyectos de innovación educativa. Entonces, regresando a la evaluación, estos proyectos dependen de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico en colaboración con las facultades y escuelas, y hay un proceso de evaluación de ellos con cuerpos colegiados. Nos ha sido de utilidad precisamente una de las herramientas de evaluación de innovaciones que desarrolló el Tecnológico de Monterrey, las hemos incorporado en el proceso, y ha sido interesante, sobre todo los procesos que reciben financiamiento, tratamos de que haya una evaluación de todo el proceso, ¿no? Pero seguimos quedando a deber en términos de evaluar el impacto al final de todas estas innovaciones, porque tendemos cuando tenemos proyectos, a evaluar el principio y el fin del proyecto, pero ya la implementación, la diseminación, que mejore realmente lo que piensan los docentes, ahí tenemos todavía un
un largo trecho por andar, ¿no? Sí, dice ¿cómo puede decir alguien que es innovador si no lo mides? En todo caso eres creativo, ¿no? Y podemos ser muy creativos, sí, muy creativos, pero al final de cuentas lo que importa es el impacto que se tiene, ¿no? Con todos estos cambios. Se hace muy interesante cómo lo tienen organizados y que lo evalúan, ¿sí? Porque eso, en mi opinión, lo hemos visto relativamente poco, ¿no? Sí, lo hemos visto poco y del año pasado al actual hemos estado trabajando para poder tener seguimiento de todos estos proyectos de innovación educativa. Entonces estamos ahorita en ese proceso que te digo, como todos los procesos, la pandemia nos los ha, ¿cómo decirlo? No lo ha complicado, pero estamos en ese proceso para dar seguimiento y tratar de difundirlo, ¿no? Y ahora pasando a la pregunta de la colaboración. Sí, ¿cómo colaboran? Sí, adelante. Yo creo que ya ves que dicen que esto que estamos viviendo es un experimento global. Si alguien está haciendo este experimento con nosotros, yo diría que ya tenga piedad, ¿no? Depende de religión o no que profese cada quien. Pero en este experimento, yo lo que digo es, si no es ahorita, con todo lo que estamos viviendo, no me imagino otro incentivo más grande para colaborar, ¿no? Y a veces es difícil colaborar incluso dentro de las mismas instituciones, porque habitualmente las personas, los grupos, los gremios tienen sus prioridades, en todos lados hay intrigas palaciegas, una serie de aspectos políticos que luego complican las cosas, los ciclos de poder en las autoridades, en fin, hay una red fuerte que complica todo esto, pero que en este año lo que nos está enseñando es que en este 2021, en una plática que tuvimos con el director de Educación Abierta de MIT, nos decía que el verdadero siglo XXI está empezando en el 2021 y que estas 2 décadas que acabamos de pasar ha sido como un ensayo. Pero ahorita realmente en este año, híjole, sí tenemos que colaborar. Entonces, la Red de Innovación Educativa 360, que llevamos ya algunos años trabajando entre varias universidades, pues ha formado lazos, ha creado amistades, hemos diseñado algunos productos, participado en una serie de actividades, sacamos el libro de innovación educativa, estamos sacando, por sacar un segundo libro de innovación educativa, que la pandemia nos ha retrasado porque es muy difícil escribir y concentrarse y todo esto de publicar también se ha complicado en este año. Totalmente de acuerdo, lo hemos experimentado en carne propia. Sí, es difícil. Pues yo creo que tenemos que replantearnos las colaboraciones internas y las externas, y hay una serie de retos normativos, presupuestales, ¿no? Financieros. El aspecto económico es muy complicado, pero yo digo que la principal colaboración que podemos tener es entre personas, los talentos de cada quien, las ideas, el compartirlas, el dejar un poquito el egoísmo que nos ha traído tantos problemas en tantos lugares del planeta, ¿no? Entonces, recientemente, a finales del año pasado, participamos en un evento de conexiones con el Laboratorio Global de Educación de MIT, que se llama GWEL. Sí, lo conozco. Sí. Y ya nos hicimos miembros, la UNAM, de esta agrupación en diciembre, y estamos explorando maneras de colaborar, ¿no? Porque yo creo que tenemos que generar los que podemos y tenemos tiempo, recursos y personal para generar material que sea de utilidad para el mundo hispanoparlante. Existe una gigantesca cantidad de materiales en inglés, pero caray, un porcentaje enorme del planeta habla y lee español y nos hacen falta. Y eso se ha notado mucho en estos meses porque hemos tenido que estar invirtiendo gran cantidad de recursos en adquirir licencias de software de compañías extranjeras, ¿no? Que siempre es complicado para las universidades públicas. Y los docentes, sobre todo los profesores de tiempo parcial, de asignatura, que tienen pues salarios bastante bajos, por llamarlo de alguna manera, por hora, sí requieren un apoyo en tener las herramientas, porque nadie puede estar comprando licencias y computadoras carísimas de todo. Se requiere apoyo, pues, de la institución. En fin, ahora sí que darnos la mano. Sí.
totalmente. Y tratar de divulgar y de diseminar estas cosas, ¿no? La UNAM, por ejemplo, se creó el año pasado una Dirección General de Repositorios Universitarios. Uh-huh. Estamos trabajando porque la UNAM tiene muchos repositorios digitales, pero están, como suele ocurrir, están unos en un lugar, otros en otro, como si fueran universos paralelos, ¿no? Entonces estamos tratando de que haya más convergencia para ofrecerlos no nada más a la UNAM, sino a toda la comunidad hispanoparlante. Entonces tenemos en la dependencia un repositorio joven que está nutriéndose con los productos PAPIME que comenté, precisamente de innovación educativa. Pero todo requiere esfuerzo, el catalogar las cosas, los metadatos, quién lo hace la curación del material, en fin, y los gigantescos retos no resueltos de los derechos de autor. Eso es lo que te quería preguntar, porque estás muy... ¿Cómo estos repositorios están no todo está en licencia abierta, digamos, o cómo los manejan? Bueno, fíjate que por lo menos los repositorios de la UNAM están abiertos. Okay. El problema, como pasa con tantas cosas, es que por más que hacemos propaganda, redes sociales, salen los diferentes medios de comunicación, creo que seguimos subutilizándolo. Sí. Desde las bibliotecas. Bueno, sí. En las bibliotecas ahí sí nos topamos con la realidad del capitalismo, de que la mayor parte de los artículos originales del conocimiento científico del planeta están debajo de barreras de paga, eso sí, y los libros. Y carísimos también. Uh-huh. Y no es nada barato. Ayer que hice una búsqueda, quise buscar un artículo, y pues $42 por bajar un PDF de un artículo para un docente común y corriente, pues es una locura. Eso ojalá cambie como consecuencia de la pandemia. Pero los repositorios que tenemos son habitualmente de material generado por la misma universidad, que casi todo está abierto, ¿no? Entonces, materiales biológicos, históricos. Estamos tratando de incursionar también en el área de las humanidades digitales, que es algo también muy importante y que se ha tomado poco en cuenta. Entonces, pues estamos en el proceso, ¿no? Conforme vayamos integrando todos estos repositorios en un sitio que sea más navegable, más fácilmente buscable. Ahí sí Google nos ha dado una lección a todos, ¿verdad? Tremenda, ¿eh? Y también ahí, y no es por... a veces muchas de las interfaces que se utilizan no son los más amigables para el usuario, sobre todo en los repositorios. Te lo digo porque lo hemos revisado muchos y tú lo has visto, como dices, es tecnología mejor de los 2000, si no es que de antes, a veces. Así es, porque requiere mantenimiento y conforme avanza, es una de las tragedias de la tecnología, es como comprar un aparato nuevísimo de resonancia magnética nuclear, pero caray, si no le compras el mantenimiento, el seguimiento, el control de calidad y el estar al pendiente de las actualizaciones, en un ratito se convierte en algo obsoleto, ¿no? Entonces, todos estos repositorios requieren quien los cuide. Claro, ahora sí, quién los atienda, quién los nutra, quién tenemos depositado, así es, depositado mucho en la inteligencia artificial, pero hasta ahorita, pues no sé qué experiencias tenemos con los bots de los bancos y de las tiendas departamentales. O sea, no, todavía no. No es la promesa, no es lo que nos prometieron, Melchor. Lo recuerdo mucho más, interesante, ¿no? Pero bueno, qué bueno que están colaborando con esto, porque es parte de colaborar. Yo creo que mucho en este movimiento Recursos Educativos Abiertos, creo que es una manera de colaborar, una manera de compartir, y creo que sí, se tiene que dar todavía mucho más promoción de alguna manera, y sobre todo decirle a la gente, miren, aquí en estos repositorios hay cosas muy útiles. A lo mejor luego con uso de redes sociales y con cosas de video se puede hacer algo, pero como bien dices tú, cuesta dinero crear contenido, cuesta dinero mantenerlo, ¿sí? También cuesta dinero a veces colaborar, ¿sí? Pero cuando vemos todo esto, te platicaba el caso del Perú, de la educación a distancia, y sobre todo esa percepción que estamos colaborando inclusive a cambiar esa percepción. Me gustaría saber tu opinión de la educación a distancia en México, y sobre todo en base a tu experiencia y esta nueva posición en la que estás, ¿cómo ves
llegó para quedarse, ya estaba en México, sí, pero mucha gente no la ve de utilidad, la sigue viendo como algo sencillo, totalmente equivocado. Creo que se requieren competencias muy especiales y que hay que desarrollarlas para llevar educación a distancia, que es de mala calidad, que no es lo mismo una educación presencial. Y pues, en mi experiencia hay cursos en línea muy buenos y cursos presenciales muy malos. Sí, Así entonces, es. ¿qué nos puedes decir de esto? Y sobre todo, pensando un poquito a futuro, ¿no? Sí, claro. Bueno, y los seres humanos nos guiamos mucho por las experiencias personales. Ujú. Esta, este refrán de que cada quien platica de la feria como le fue en ella aplica muchísimo para la condición humana. Yo hice la maestría en educación precisamente en el extranjero, Ajá, siendo médico de terapia intensiva de pediatría en un hospital grande, ajá. y fue mi única opción, pero la viví en el año 2003 al 2006, más o menos, y Ok, fue una experiencia, como dicen, una epifanía. Me encantó, me sentí como pez en el agua. qué padre. Fue de excelente calidad. Ujú. Y la parte tecnológica, en esa época no teníamos todavía las videoconferencias, pero tenía un buen espacio virtual de aprendizaje Sí. y los profesores estaban capacitados para interactuar en esto. Entonces, soy un convencido de que la educación en línea tiene todo el potencial que uno le quiera Ujú, dar. Y ujú. por otra parte, la evidencia científica publicada, hay docenas de revisiones sistemáticas y metaanálisis que documentan que es efectiva. Claro, El problema es esta cuestión de un poco miedo a la tecnología o de también. decir que lo artificial no reemplaza lo natural. Eso Entonces, lo hemos escuchado hace poquito, lo escuchamos de gente de Brasil, precisamente. sí, Sí, bueno, tradicionalmente la mayor parte de la población ve a la educación a distancia como algo de segunda clase, como ciudadana de segunda sí, clase. sí. Y lo vivimos en todas las universidades, a menos que la universidad sea creada ad hoc o específicamente Ujú, para ser universidad a distancia, habitualmente es una parte un tanto relegada en esto que claro. llamamos el currículo oculto y la cultura de la organización. Cuando alguien quiere presentar el examen para entrar a la UNAM, Ujú, pues casi todos quieren entrar al sistema, a la modalidad cara a cara, ¿no? sí, Te digo, es el 90% de la UNAM. Entonces, yo lo que siento es, ya estaba, llegó para quedarse, tenemos que mejorarla porque lo que dije hace sí, rato de definitivo. educación remota de emergencia con mucha improvisación, utilizando videoconferencias para dar Exacto. clases, esa no es la solución. Los expertos en educación a distancia ves que dicen que la educación asincrónica es como el arma secreta de la educación en Ujú, línea. Tenemos que integrar esto en algo que pudiera definirse como intermodalidad, ¿no? Porque sí, estamos muy acostumbrados a la multimodalidad, está la cara a cara, está ujú, la híbrida mixta o blended, ujú, está la en línea total, ujú, pero yo creo que ahorita a estas alturas del siglo y de la madurez de la tecnología, debe de haber mucho más porosidad entre las diferentes sí, modalidades y comunicación sí, y sí, flexibilidad de modalidad, ¿no? Entonces, mi percepción es que desafortunadamente un efecto adverso de la pandemia es que esta educación en línea de educación remota de emergencia sí, cansada, el que tienen a los estudiantes mucho, sentados frente a la pantalla con clases en Zoom sí, o en Webex o sí. en Google Meet, no es lo que debe ser la educación. No, 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 es una, no, otra cosa, es una concepción equivocada, Entonces, pero pues tenemos el reto de que la tenemos que mejorar. sí, Entonces, exactamente. llegó para quedarse, pero sí está en las universidades en que la sociedad mejore su percepción. Sí, El año pasado que iniciamos la nueva dependencia, se nos ocurrió crear un programa televisivo específicamente para eso. Se llama La Tertulia sobre Educación a Distancia. Un ajá, servidor conduce el programa. Ya ajá. tenemos ahorita grabados más de 14 episodios. Ah, qué padre. Sale en TV UNAM los sábados a las 9 de la mañana, se retransmite por Canal 22 los jueves a las 12 del día y están en YouTube, en Mirador Universitario, las grabaciones de todos Ajá, estos episodios. Y la idea es juntar personas que han vivido esto, profesores, docentes, expertos y no expertos que lo viven y dialogar sobre esto. Entonces, claro. te digo, ha sido fascinante porque lo que queremos es que la sociedad le pierde el miedo a esto, que realmente
haga conciencia de que la educación a distancia se requiere, Sí. que el derecho constitucional de acceso a información y a Internet realmente se tiene que traducir en conectividad, porque si no hay conectividad, la brecha digital que comentaste hace rato, que ahora se ha incrementado y que ha desnudado todas estas cosas tan nefastas de la sociedad moderna, pues realmente la sociedad como un todo y todos los niveles de gobierno debemos de avanzar hacia esto, ¿no? Y Porque sectores privados y sociedad en general, no puede ser esa desconexión, no puede ser. así es. Yo creo que si no atacamos eso también, pues mucho de lo que estamos platicando ahorita, pues cuál es el punto, no va a funcionar, ¿no? Y esa brecha digital va desde de tener acceso a Internet hasta a conocer la tecnología. Por ejemplo, ahorita hablabas tú del idioma, ¿sí? No hay contenido, mucho contenido en español, habría que inclusive capacitar. En fin, es una cosa muy, muy compleja. Y estoy de acuerdo contigo que nosotros tenemos que como instituciones de educación superior, pues hacer esa promoción, ¿no? O hacer saber que educación a distancia, para empezar, esto que experimentaron fue educación a distancia en tiempos de pandemia, que es muy distinto, ¿sí? A todo lo que se hace, y que lo que se ha hecho en educación a distancia es muy útil y funciona. Y yo no sé, yo creo que lo vamos a ver más, sí, estoy de acuerdo, va a haber híbrido, va a haber otra más porosidad, pero el complemento a distancia creo que lo vamos a ver más. ¿Conoces hay un futurólogo que se llama Brian Alexander? Él Sí, dice que esto es una preparación para lo que podemos experimentar cuando venga el cambio climático, ahora sí como se prevé que viene, ¿no? Entonces, este ensayo que tuvimos en pandemia, pues deja mucho aprendizaje, ¿no? así es. Es que tanto la pandemia como el cambio climático, caray, ya tiene décadas que sabíamos que esto iba a pasar. Ahí Es lo siempre peor, hemos fallado de una manera, como sociedad, de una manera impresionante, sí, en no educarnos todos para creer en estas cosas. sí, sí, La cuestión de la fake news, la desinformación, la mala información, la distorsión de sí. las realidades alternas, ya ves lo que ha pasado en el país de Terrible, terrible, terrible. Sí, sí, sí. ha generado una ruptura social impresionante y que haya gente que no nos crea cuando decimos del calentamiento global, que no nos crea cuando decimos que la educación es importante, que tenemos que desarrollar pensamiento crítico, habilidades humanas que incluyen estas mal llamadas habilidades blandas de comunicación, Clave, de sí. liderazgo, comunicación. Esto es importantísimo. Y ahorita con la pandemia, pues nos tenemos que poner las pilas, no veo otra salida. Porque no, Eh, si no vamos a regresar a una condición que a lo mejor no nada más no estemos mejor, sino que a lo mejor puede haber una regresión si hay un colapso económico mundial y una regresión en los poderes adquisitivos de las personas, ¿no? Yo creo que, en fin, es todo un reto, ¿no? no, esos escenarios son importantes tenerlos en mente, sí, porque como dices tú, si estos dos, cambio climático, todo esto, pero tenemos años hablando de esto. Pandemias creo que lo veíamos más en películas, ¿no? Como de ciencia ficción hasta que Así es. ya lo experimentamos con el H1N1 y hace poquito lo recordé, pero fue muy leve relativo en comparación con esto. Pero cambio climático, madre mía, esto es desde que yo soy niño y la verdad es que no vemos por dónde. O sea, no se ha visto esa voluntad, ¿no? Y sí creo que es una falla de nosotros como educadores y la verdad es que tenemos estas plataformas y qué bueno que tú tienes una plataforma inclusive para hacer saber este tipo de cosas que suceden que sí se importan, sí se impactan, tecnología, educación a distancia, sobre todo para ver el futuro, ¿no? Lo que viene. ¿Tú ves algo más en el futuro de la educación, aparte de que sea más a distancia, más media de tecnología? ¿Algo en particular que te llame la atención? Sobre todo, a ver, ir a la universidad, mucha gente lo ve como más un camino para obtener una profesión, pero ¿cómo están cambiando las profesiones en el futuro, sobre todo por la tecnología? ¿Tú cómo ves todo eso? ¿Lo ves áreas de oportunidad también? Sí, Mucha gente lo claro. ve como un reto, y lo ve como algo que nos va, yo no lo veo tanto como una distopia, ¿no? Sí, así es. Pues sí, ahorita este año voy a cumplir 62 años, ¿no? Entonces ya he vivido gran parte de mi vida en estos cambios de paradigma que vivimos en nuestro planeta. Eh,
quiere uno ser optimista. Debemos hacer un esfuerzo por ser optimistas porque si no, se sumerge uno en el pozo oscuro de la depresión. Sí. Pero hay que ser realista también. Pues, como en todo yo veo claroscuros, veo enormes posibilidades de colaboración, de convergencia de cosas, la tecnología, como ha evolucionado en donde hagan la convergencia de la música, del entretenimiento, de la investigación, de todas estas cosas que ahora en un dispositivo tenemos acceso prácticamente a todo. Todo, sí. Pero por otra parte nos estamos topando con esta enorme resistencia generada por una serie de circunstancias que hacen que haya este rechazo a lo académico, a lo científico, a lo que tiene cierto rigor. Lo que hemos vivido en academia y en universidades, pues sí estamos un poco tristes porque hay como este desdén por ello. Y lo hemos visto en el mundo y en nuestros vecinos del norte en los últimos meses. El milagro de la vacuna no es gratuito, es decir, lo estamos presumiendo como el principal logro tecnológico de la humanidad. No es gratuito, la vacuna no nos las están regalando. Y ahí sí, obviamente hay mucha controversia, pero todo tiene, las empresas que la generaron tienen un incentivo económico brutal, ¿me entiendes? Y obviamente sí quieren ayudar a la humanidad, no quiero decir que sean exclusivamente su motivo principal el dinero, pero como estamos viendo ya, la distribución de las vacunas en todo el planeta está siguiendo el mismo cauce de tantas cosas donde los que más la necesitan van a ser los últimos en recibir. Entonces yo creo que en estos claroscuros del futuro, espero equivocarme, ojalá retomemos esto como la esperanza que nació en estos días con el cambio de gobierno en los Estados Unidos de América, que regresan a la Organización Mundial de la Salud, que se van a tomar en serio ahora sí la pandemia y las medidas científicamente documentadas como el uso de cubrebocas, el distanciamiento físico, etcétera, empiezan a convertirse pues ya en algo de mainstream, de corriente principal, ¿no? En lugar de que sea una minoría, entre comillas, ilustrada, sino que, caray, decimos que toda la sociedad y los seres humanos tenemos derecho al conocimiento, pues sinceramente deberíamos de utilizarlo más como sociedad. Entonces, ojalá podamos avanzar en la cobertura. Y lo que dices de las profesiones es complejísimo, ¿no? Hay un fuerte movimiento antimeritocracia. Hemos vivido y estamos viviendo una serie de cambios de perspectiva de, caray, ¿realmente vale la pena hacer una carrera universitaria? Ya ves en Estados Unidos que la educación es carísima, pues los papás que tienen que pagar una fortuna están diciendo, yo no voy a pagar para que mi hijo esté tomando clases en YouTube o en Zoom o en la pantalla, ¿no? Y ahí es esta parte que sigue de escepticismo de la educación en línea cuando nos dicen, es que lo en línea no puede reemplazar a la vida real. Pues claro que no. No pretendemos que la cuestión en línea reemplace la vida de los seres humanos, por favor. Nunca fue la intención, ¿no? No es la intención. Pero por otra parte, pues no vamos a tener vida si seguimos sacrificando a la educación, a la investigación científica. Pues ojalá las universidades no nos dejemos, insistamos, creemos caminos de colaboración, de flexibilidad, de interacción que ayuden a que mejore la situación. Perfecto, creo que son muy buenos puntos que debemos de verdad retomar y ponerlos en nuestra agenda diaria. A ver, cuando hablamos de colaboración, cosas pequeñas pueden tener grandes impactos, ¿sí? Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo, ¿sí? Te agradezco muchísimo tu habilidad de contarnos, pues bueno, tu opinión y demás, sobre todo cómo funciona una institución tan interesante, tan compleja como es la UNAM. Muchísimas gracias, Melchor. Un último punto. Dime. Porque yo me formé como médico, como especialista en pediatría y en terapia intensiva, pero ahora que me he dedicado a la educación en el último par de décadas, me ha quedado muy claro que la educación está mucho en la retórica,
pero muchas veces no está en las prioridades. Ya. Y decía algún premio Nobel, la solución a todo son tres cosas: educación, educación y educación. Más Yo educación. lo que diría es, pongamos los principios educativos en el centro del proceso y Ajá. no nos dejemos deslumbrar por la tecnología per se, Totalmente de acuerdo. y que la educación vaya guiándonos en cómo usar la tecnología. Entonces yo soy un fanático de que los principios educativos tenemos que ponerlos siempre. Algo tan sencillo como la cuestión de la sobrecarga cognitiva, hace rato que mencionabas de las páginas de internet, de algunas, inclusive de mi institución, algunas páginas de internet. O sea, dices, esto está diseñado para que nadie encuentre nada. Para que nadie lo use. Sí, sí, sí. O para que... Hay muchas cosas que se saben desde hace mucho tiempo, pongámoslas en práctica. Esa sería mi petición. No, eso totalmente de acuerdo. Creo que sabemos bien, ¿sabes? O sea, ya estuvo bueno de análisis, ahora es acción, ¿no? Ahora sí operar, a solucionar, a hacer este cambio, ¿no? Y no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿sí? Así es. Pues Y eso sobre todo, sería mira, esto que dices de deslumbrar con tecnología, eso raya en solucionismo tecnológico, ¿sí? Y a pesar de su utilidad, yo espero que miramos eso, ¿no? No todo se puede arreglar con tecnología. En México, ni en el mundo, ni en América Latina, ¿no? Así Sí. es, Esteban. Bueno, pues esos son mis Muchísimas gracias. ideas. Ahora sí que estoy hablando por muchas de las cosas que dije son personales. Claro. Obviamente en todo esto no soy la voz oficial de la institución. Definitivamente eso lo tenemos claro, pertenecemos a instituciones, es difícil hablar por ellas, ¿no? Y estos son opiniones que tenemos, pues como en tu caso, un experto de muchas décadas en todo esto de educación y todo lo que rodea la academia y demás. Muchísimas gracias, ¿sí? Gracias a ustedes. Hasta luego.